¿Qué tal? Soy Enrique Alfaro y hoy vamos a hablar sobre el control prenatal. Suscríbete al canal, pues si no lo has hecho, y vamos a hablar ya de puntos importantes sobre este tema. Una de las primeras preguntas que se realiza o que más causan intriga es que cuándo se debe de acudir a las consultas. Las consultas prenatales se van a dividir en las inicial y las subsecuentes. La consulta prenatal inicial, la paciente debe de asistir en cuanto sospeche que esté embarazada. Esto pues va a ser con la finalidad de realizar una historia clínica, de que se identifiquen los factores de riesgo que amenazan a la madre y al feto, que se pueda identificar si es un embarazo de alto riesgo y pues que necesita alguna atención especializada, que se pueda iniciar un plan para pues poder continuar con la atención obstétrica y que se soliciten estudios para clínicos iniciales. Estos pues los vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues son desde una química sanguínea, una biometría hemática, un uroanálisis que también se necesita mucho. Y bueno, sobre las consultas subsecuentes, hay varios autores que no se ponen muy de acuerdo. Sin embargo, de esta bibliografía la tomé de el manual de obstetricia de Panduro, que él establece que se deben de dar como mínimo 12 consultas. La frecuencia de las consultas varía principalmente según el riesgo que pueda conllevar el embarazo. Las citas de control se programan en intervalos de una consulta cada 4 semanas hasta la semana 28 de gestación. Posteriormente, después de la semana 28, se van a hacer una consulta cada 2 semanas hasta la semana 36. Y después de la semana 36 es una consulta semanal hasta la culminación del embarazo. Es muy importante que en las consultas subsecuentes se tomen en cuenta o se realicen estos tres puntos, que hacer el interrogatorio, en el cual va a ser con relación a la salida de líquido transvaginal, sangrado, náuseas, vómito, edema, cefaleas, estreñimiento o cualquier molestia que tenga la paciente. En el examen físico materno también tiene que realizarse completo, en el cual se evalúa la tensión arterial, el peso y la variación de ese peso durante cada cita, la medición del fondo uterino y el examen físico dirigido al feto, que pues se realiza mediante ultrasonidos, que tenemos que valorar la frecuencia cardíaca fetal, el tamaño fetal, la presentación y la posición del feto, la actividad que tenga y la cantidad de líquido amniótico. Respecto a los paraclínicos de rutina en el control prenatal, vamos a tener que desde la primer consulta se deben pedir estudios generales a la paciente. Algunos de esos se van a seguir solicitando de forma rutinaria y otros conforme la evolución del embarazo. Por ejemplo, tenemos en la primera consulta biometría hemática, ureanálisis, grupo sanguíneo y química sanguínea, que la biometría hemática y con la química sanguínea, con estos también nos vamos a dar cuenta de o podemos detectar una posible anemia materna, que es algo muy común que puede llegar a pasar. Conforme van avanzando las semanas, van cambiando los estudios que se van a solicitar. A la 8, a la 18 ya un eco para poder medir ciertas estructuras del feto, para poder valorar otros puntos importantes. De la semana 16 a la 18 alfa-fetoproteína sérica. También de la 24 a la 28 podemos detectar diabetes con unas pruebas de 75 gramos de glucosa, anticuerpos, ecosonogramas. Aquí algo también muy importante pues va a ser eso del ureanálisis, que se debe solicitar en cada cita de control. ¿Por qué? Porque en caso de encontrar proteínas importantes,
podemos hablar ya de una disfunción renal o una preeclampsia. Si encontramos, por ejemplo, cetonas, pues puede hablar de una mala ingesta de carbohidratos, o en cambio si hay glucosuria, pues estamos hablando de una resistencia a los carbohidratos, o de una, perdón, más bien de una intolerancia a los carbohidratos. Y pues también un tema muy importante, pues que son las molestias habituales en el embarazo. Aquí vamos a encontrar náuseas y vómitos. Estos son muy frecuentes, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, y este se asocia a, a niveles elevados de hormona gonadotrópica. Y también esas náuseas y vómitos suelen presentarse más en la mañana. También hay dolor lumbosacro, que aparece con el 50% de las embarazadas y se relaciona más que nada a una actividad física elevada, a cargar objetos pesados y demás. La constipación, también está interesante porque esto habla de que durante el embarazo hay un incremento de esteroides que hace que disminuya la motilidad intestinal por el mismo efecto de relajación del músculo liso intestinal. Entonces pues eso provoca el estreñimiento. La pirosis, que eso pues es por el reflujo ocasionado por la mera compresión del estómago que va a ejercer el útero sobre él. Vamos a tener síntomas urinarios, que pues también es el mismo mecanismo, pero pues en vez de la compresión en el estómago va a ser sobre la vejiga. Se van a presentar también calambres, que estos tienden a ser en el tercer trimestre. Se presentan sobre todo en las piernas y los muslos, que pues es una disminución por el calcio sérico. También se presenta fatiga, que pues es por la ganancia de peso meramente. Varices, que las varices es por la compresión que ejerce el útero al aumentar su tamaño sobre el retorno venoso que va a llegar desde las piernas, principalmente viene de las venas pélvicas y de la cava inferior. Y pues eso va a ocasionar una debilidad en la pared vascular que va a provocar esas varices. Y pues las hemorroides va a ser el mismo mecanismo, pero pues en las venas rectales. Llegan a presentar también edema en el tercer trimestre, que es por la retención de líquidos debido a actividad hormonal y también por el aumento de la presión venosa. Y la leucorrea es normal que aumente la secreción vaginal, y pues es también por una producción aumentada, o un aumento en la producción de estrógenos, así como una hipersensibilidad mamaria, que esta pues tiende a ocurrir en los extremos de la gestación, ¿no? En las primeras semanas, o ya están las últimas. Estas pues son algunas de muchas de las molestias que se pueden llegar a presentar en el embarazo. Son puntos muy importantes sobre el control estacional. Le estaré subiendo más sobre este tema dividido en partes. Espero que te haya servido, que estés muy bien y muchas gracias.